Siguiendo con el tema de los fraudes, tenemos por ahí el triángulo del fraude. Bueno, por ahí vemos una figura, un triángulo. Tenemos una cúspide, un incentivo versus las presiones. Tenemos oportunidades y tenemos actitudes y racionalización. Muy bien. Bueno, los incentivos y las presiones, la administración u otros empleados tienen incentivos o presiones para cometer fraudes. Muy bien. Según lo que nos está diciendo esta pirámide es que puede ser de que dentro de la empresa sucedan estos dos fenómenos, de que hayan incentivos o hayan presiones para el cometimiento de delito de fraude. Ahora bien, dentro de los incentivos nosotros podemos mencionar aquellos que tienen que ver con el tema de dinero. Como lo habíamos visto en el caso del contralor de la compañía, que gozaba de buenas compensaciones y beneficios, podíamos ver, ¿verdad?, de que al tener acceso a los activos de la empresa, él tenía un incentivo como para cometer el delito de fraude. Es decir, tenía acceso a los recursos financieros y otros activos, los cuales para él se traducía en una ganancia, ¿verdad?, de manera fraudulenta, pero que se traducía en dinero. Y bueno, hay un cantante hace unos años atrás decía de que en el arca abierta hasta el ser más justo pecaba, ¿verdad? Y puede ser que tenga razón, ¿verdad? Porque aquel que no tiene sus principios como bien definidos puede ser atraído, ¿verdad?, por el dinero, más en este tipo de circunstancias. Y las presiones tienen que ver con aquellas situaciones en que de parte de alguna autoridad de la entidad, alguna autoridad delegada, algún mando medio, o incluso hasta los mismos accionistas, ¿verdad?, presionan a sus empleados para el cometimiento de fraudes. Por ejemplo, fraudes al fisco, fraudes a instituciones bancarias o fraude dentro de la misma empresa, ¿verdad? Entonces allí vemos esas dos situaciones que se dan en las empresas cuando existen presiones para cometer el fraude o incentivos para cometer el delito de fraude. Tenemos las oportunidades. Las circunstancias proporcionan oportunidades para que la administración o empleados cometan fraudes. Bueno, una de las circunstancias que proporcionan oportunidad para el cometimiento de los delitos son las circunstancias en que se encuentra la empresa. Es decir, nosotros como contralores verificamos la parte del control interno y definimos todos aquellos procedimientos en cada una de las áreas. Ahora bien, si las circunstancias que están malas en referencia a lo que son los controles internos, lógicamente ahí habrá una oportunidad para el cometimiento de delitos, que el fraude es un delito, pues. Y tenemos también las actitudes o la racionalización. Existe una actitud, carácter o conjunto de valores éticos que permite a la administración o empleados cometer un acto deshonesto, o se encuentran en un ambiente que ejerce suficiente presión para hacerlos. Pensar en cometer un acto deshonesto. Muy bien. Dentro de las empresas hay actitudes de las personas que de repente hacen llevar, ¿vea? O tienen cierta influencia sobre los demás empleados, sobre los demás compañeros a que cometan este tipo de cosas. Ahora bien, si nosotros ya definimos anteriormente que las circunstancias proporcionan oportunidades para que la administración o empleados cometan fraudes,
Si existen esas oportunidades y si existen personas que se dejan llevar por este tipo de prácticas, eso nos hace pensar, ¿verdad? Nos hace pensar y también nos hace decir con seguridad, ¿verdad? De que habrán muchas personas con ese tipo de actitudes que lo que van a hacer es arrastrar a los demás hacia el cometimiento de delitos. Que al final entonces la empresa se va a convertir en una cueva de ladrones, ¿verdad? Porque hay un ambiente que ejerce suficiente presión para el cometimiento de delitos, ¿verdad? Y para pensar en cometer este tipo de actos deshonestos. Entonces, por ahí tenemos también los factores de riesgo para los informes financieros fraudulentos. Una consideración esencial del auditor para descubrir el fraude es la identificación de los factores que aumentan el riesgo de que se presente. Estos se denominan factores de riesgo del fraude. Bueno, proporciona ejemplos la tabla 11-1. Vamos a ver la tabla 11-1. Bueno, por ahí tenemos tres ejemplos de los factores de riesgo para informes financieros fraudulentos. Tenemos tres condiciones de fraude: los incentivos y las presiones, que ya lo definimos; las oportunidades, que son las circunstancias que se dan oportunidad a la administración o empleados para que presenten de manera errónea los estados financieros; y las actitudes o racionalización, que existe una actitud, carácter o conjunto de valores éticos que permiten a la administración empleada cometer de manera intencional un acto deshonesto, o se encuentra en un ambiente que impone suficiente presión como para hacerlos pensar en cometer un acto deshonesto. Los ejemplos de factores de riesgos: la estabilidad o rentabilidad económica se ve amenazada por condiciones económicas industriales o de operación de entidades. Los ejemplos incluyen disminuciones importantes en la demanda del cliente y aumento en las fallas de negocio en la industria o en la economía en general. Cuando una empresa empieza a tener este tipo de fallas, es una empresa que está débil operacionalmente y está débil también financieramente. Es decir, es una empresa que está prácticamente a punto de morirse. Entonces, veamos que una empresa que está sumamente emproblemada, lo más seguro es que aquellos que están acostumbrados a cometer actos deshonestos, pues busquen una oportunidad de hacerle daño a la empresa, más daño del que ya está recibiendo. Porque que haya disminuciones en las ventas, ¿verdad?, o en las demandas de los clientes, es una cuestión bastante delicada. Y aumento en las fallas de negocio en la industria, ¿verdad?, y en la economía en general. Entonces, por ahí tenemos el ejemplo de factores de riesgo en lo que es las oportunidades. Los cálculos importantes de contabilidad involucran los criterios subjetivos e incertidumbres que son difíciles de verificar. Usted puede tener a la mano un balance general que haga mención de que en el inventario hay tantos dólares, ¿verdad?, pero realmente son criterios subjetivos, porque si ese estado financiero fue auditado, alguien podría decir, bueno, sí es cierto, ya fue el auditor, pero ¿qué le hace saber a ustedes que en realidad esas cifras son reales? Bueno, la parte contralora juega un papel muy importante en esto, ¿verdad? Porque ellos prácticamente, los auditores internos o los contralores, son los que definen prácticamente el camino para que un auditor externo pues pueda definir en su opinión de estado financiero que presenta razonablemente la situación de la empresa. Ahora bien, ese tema, a mi forma de ver, es bastante delicado, porque a veces nosotros vemos y analizamos estado financiero, pero a la hora de saber, de conocer la operatividad de la empresa, las condiciones en que está en la empresa, los estados financieros distan de la realidad en que se encuentra
esa empresa. Por ejemplo, ¿verdad? Las cuentas por cobrar en balance pueden revelar tal monto. Pero ¿será cierto de que al revisar nosotros los auxiliares de las cuentas por cobrar, nosotros tendremos ese dinero a cobrar, o esas cuentas a pagar, o esos inventarios están en físico en nuestros almacenes? Bueno, son preguntas que se deben realizar, ¿ve? Ahí las pruebas de cumplimiento son de vital importancia, ¿verdad? En este tema. Ejemplo de factores de riesgo en las actitudes es una comunicación inadecuada o inefectiva y respaldo de los valores de la entidad. Bueno, ahí en la parte de los incentivos también habla de la presión excesiva que la administración cumpla con los repagos de deuda o requisitos de los pagos de adeudo. Un consejo directivo o comité de auditoría ineficaces pasan por alto los informes financieros. Estamos hablando de ese punto, es bastante delicado. En los factores de riesgo para el cometimiento de delitos en las oportunidades, ¿verdad? Una oportunidad para que se cometa este tipo de fraudes es que un consejo directivo o un comité de auditoría ineficaces pasen por alto los informes financieros. Es decir, si la Contraloría no revisa los informes financieros de las demás áreas y no pone en práctica sus pruebas de cumplimiento o no pasa las pruebas de cumplimiento, estamos ante un posible fraude. Estamos nosotros propiciando el ambiente para que se dé un fraude. Bueno, ahí en las actitudes tenemos ejemplos de factores de riesgo. Por ejemplo, podemos mencionar una historia conocida de violaciones a las leyes de título u otras leyes y reglamentaciones. Bueno, en esas actitudes también podemos mencionar, vea, que de repente los consejos directivos de las empresas violan, vea, las leyes y algunas reglamentaciones y políticas de la entidad. Entonces, cuando eso se da y es conocido de parte de los trabajadores de la empresa, entonces allí hay una actitud que hace de que los demás sean partícipes o cometan ese tipo de cosas, ese tipo de fraudes. Porque si un directivo comete fraude dentro de la entidad y todos están en la expectativa, más de alguno va a pensar en hacer lo mismo, ya que el otro no da el ejemplo. Bueno, son una de las cosas que se ven dentro de las empresas que de verdad no deberían de darse, pero se dan. Bueno, y tenemos también ahí la riqueza neta personal de la administración o el consejo directivo se ve amenazada materialmente por el desempeño financiero de la entidad, una rotación alta o contabilidad ineficiente, una auditoría interna, personal, tecnología de información. Bueno, cuando existe rotación alta del personal de contabilidad o de las áreas claves de la empresa, entonces es un ambiente propicio para el cometimiento de fraude. ¿Por qué? Porque de repente alguien puede pensar, bueno, la contabilidad no la llevan bien, la llevan atrasada, no la llevan al día, se equivocan. Entonces, alguien puede pensar, al imaginarse ese tipo de cosas o al visualizar ese tipo de cosas, debido a la rotación alta del personal, pueden pensar en el cometimiento de delitos, basándose de que los que van a ir entrando son personas novatas que no conocen muy bien la empresa. Entonces a eso es lo que nos referimos. En las empresas no debería de haber una rotación alta de los puestos claves, tanto como que son, por ejemplo, recursos humanos, contabilidad, que es una de las más importantes, vea, finanzas. Esas áreas no deberían de tener una rotación alta, y mucho menos las empresas deberían de tener una contabilidad ineficiente. Llamémosle contabilidad ineficiente a aquellas contabilidades que no cumplen, ¿verdad?, el marco técnico